Yeah. 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 Hola gente, acá con un nuevo fic para el canal. Esta vez tenemos una historia de Superman en el mundo de Marvel. Ya esta sería el tercer o cuarto fic que sube el canal que involucra a Marvel y a DC. Curiosamente tengo un par de fics del Hombre Araña en el mundo de DC, así que es un poco gracioso que el principal héroe de DC esté en el mundo de Marvel. O al menos eso me parece a mí. En la portada puse Vengador de Acero cuando el título es Vengadores de Acero, pero me da mucha pereza cambiarlo, así que se quedará así para siempre. Esta historia tiene casi medio millón de palabras, así que estará durante un buen tiempo en el canal. Así que, nos vemos. Vengadores de Acero. Toda leyenda tiene un origen. Toda historia tiene un comienzo. Cada Superman fue una vez solo un hombre. Antes de convertirse en el Hombre de Acero, Clark Kent era solo un joven que intentaba encontrar su lugar en un mundo que no era el suyo. Cruce de Man of Steel y Avengers. Capítulo 1, Prólogo. Es una señal para todos los reinos de que la Tierra está lista para una forma de guerra superior. Cuando Thor dijo esas palabras, Fury realmente no lo creyó. La arrogancia de una vieja civilización, pensó. Solo un supuesto dios que desprecia el potencial de los humanos. Pero sabía, o al menos creía saber, que con un poco de tiempo y mucho esfuerzo, eventualmente podrían volverse lo suficientemente fuertes como para defenderse de cualquier amenaza externa. No necesitaban el permiso de un extraterrestre para usar el Tesseract. No necesitaban permiso para crecer, para evolucionar. Podían cuidarse solos, muchas gracias, y el condescendiente asgardiano no tenía derecho a tratarlos como si fueran niños. Fury recordó la ira que sintió en ese momento. Por supuesto, esta ira fue alimentada en gran medida por el cetro de Loki, pero se había originado en su interior. Ver a los kryptonianos volar a través de los edificios de la ciudad como si estuvieran hechos de papel lo hizo repensar eso. Ver la destrucción que una sola nave kryptoniana había provocado en la ciudad, casi destruyendo el mundo entero, lo hizo repensar eso. Ver a los poderosos Vengadores, su última línea de defensa, que había logrado detener una invasión alienígena dirigida por un dios, completamente superados e inútiles mientras el general Zod y Superman luchaban en el cielo, lo hizo repensar eso. Se dio cuenta de que todos los agentes de S.H.I.E.L.D. se lo estaban replanteando. Los ojos de todos en el helicarrier estaban pegados a las pantallas, mientras las imágenes del satélite intentaban seguir la increíblemente rápida y brutal batalla de los dos alienígenas. Nadie estaba hablando. Nadie se movía. La conmoción y la impotencia eran casi tangibles en la sala, ya que S.H.I.E.L.D. se dio cuenta de que no había nada que pudieran hacer más que esperar que Superman saliera victorioso. Fury odiaba ese sentimiento. Cuando había un problema, lo resolvía. Por los medios que sean necesarios. Eso fue lo que hizo toda su vida. Eso fue lo que S.H.I.E.L.D. bajo su mando se vio obligado a hacer. Pero, ¿qué podía hacer ahora? Cuando los Chitauri atacaron, liderados por Loki, su equipo fue llevado al límite, pero al final cumplieron. Los Vengadores ganaron el día. El Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow y Hawkeye habían salido victoriosos. S.H.I.E.L.D. los había reunido para salvar el mundo y lo habían logrado. Las cosas fueron diferentes esta vez, porque simplemente no había nada que pudieran hacer contra ese tipo de amenaza. Contra esa forma superior de guerra, pensó Fury, amargamente. Sus armas eran inútiles. Lo más probable es que los kryptonianos ni siquiera los sintieran, si pudieran dar en el blanco, lo cual era imposible de hacer ya que volaban tan rápido que eran básicamente borrones. Esa fue la razón por la que ni siquiera consideró enviar jets allí, porque no serían capaces de volar y maniobrar tan rápido y los pilotos simplemente irían allí para morir. Del mismo modo, enviar soldados a pie cuando la ciudad se estaba desmoronando era igualmente estúpido. ¿Y los Vengadores? Lo más probable es que sintieran lo que sentían los agentes comunes cuando estaban junto a ellos. Es decir, estaban sintiendo, probablemente por primera vez, lo que era simplemente no poder hacer una sola maldita cosa. Los dos miembros que al menos podían intentar hacer cualquier cosa eran Thor y Hulk. El problema era, y no era una patada en los huevos, que ninguno de ellos estaba en condiciones de ayudar.
Thor estaba inaccesible, haciendo quién sabe qué, quién sabe dónde, desde el comienzo de este grupo de porquería, y Hulk solo podía observar desde el suelo mientras los dos alienígenas volaban en el cielo, sin poder hacer ni una maldita cosa para entrar en la pelea. Stark había sido derribado del cielo y su armadura simplemente ya no estaba en condiciones de volar. El Capitán América, desafortunadamente para todos ellos, no había recibido el don de volar cuando tomó el suero del supersoldado, por lo que quedó atrapado en el suelo, ayudando a los civiles a morir como hormigas mientras la ciudad caía sobre ellos. Y Natasha y Clint, bueno, decir que fueron superados fue el eufemismo del maldito siglo. No, por mucho que Fury lo odiara, la única esperanza para la humanidad estaba en un maldito extraterrestre. Con un maldito alienígena de 21 años de Kansas que nunca, en toda su vida a ese momento, había lanzado un maldito golpe de verdad contra un oponente vivo. Todo lo que podía hacer era tener esperanza. Natasha tuvo problemas para creer lo que veía. Ella había visto cosas bastante sorprendentes en su tiempo. Vio al Capitán América peleando, con toda la fuerza del suero del supersoldado, mientras su cuerpo se movía con una gracia y una fuerza antinaturales. Ella había visto al Hombre de Hierro peleando contra un dios en igualdad de condiciones, su tecnología demostrando estar a la altura de las habilidades sobrenaturales de su oponente. Había visto a Thor, el dios del trueno de las leyendas, blandiendo su poderoso Mjolnir, invocando tormentas del cielo y derrotando a los soldados Chitauri como si no fueran nada. Había visto al increíble Hulk aplastando a sus enemigos con una fuerza imparable. Pero lo que estaba viendo en este momento estaba en otro nivel. Desde lo alto de un edificio en ruinas, cubierto de polvo de la ciudad derrumbada, Natasha solo podía observar cómo luchaban Superman y Zod, cada golpe lanzado lo suficientemente fuerte como para romper las ventanas de los edificios aún en pie solo con ondas de choque. Cada rascacielos se partió por la mitad cuando sus cuerpos chocaron con ellos, las paredes de hormigón y los cimientos de acero demostraron ser tan resistentes como lo sería una ventana de vidrio contra una ojiva nuclear. Sabía que Clark era poderoso. Ella había visto todas las cosas increíbles que él había hecho cuando Fury la envió a buscar a la persona mejorada que estaba ayudando a personas en todo el mundo. Ella había seguido las leyendas urbanas que aparecían por donde pasaba, había interrogado a los amigos de los amigos que habían visto algo. Incluso había visto imágenes de su batalla anterior contra los kryptonianos en Smallville. Pero esto... Si alguien le dijera que ese chico tímido, inseguro y demasiado educado que había conocido, porque todo lo que Fury dijo acerca de que él era una amenaza potencial fue desacreditado en gran medida una vez que lo conoció y pudo evaluar su personalidad, podría traer destrucción a ese nivel. Ella lo encontraría ridículo. No es que él fuera el responsable de esto. Oh no, ella no pensó eso ni por un segundo. En realidad, sabía a ciencia cierta que la única razón por la que todavía estaban vivos era porque Clark estaba allí. Pero eso no afectó la sorpresa que sintió por el nivel de poder que estaba presenciando. Era como si los únicos límites que tenía estuvieran allí porque él los había puesto allí. Su velocidad increíblemente rápida parecía aumentar a medida que peleaba, sus golpes se hacían cada vez más fuertes, los golpes que estaba recibiendo, también cada vez más fuertes, parecían no molestarlo más a medida que se metía en la pelea. Fue increíble. Y al mismo tiempo aterrador. Porque tan poderoso como era Clark, tampoco estaba entrenado. Era muy probable que nadie estuviera viendo esto, pero para ella estaba tan claro como el agua. Clark no tenía idea de lo que estaba haciendo. Confiaba únicamente en sus dones, porque no tenía entrenamiento ni experiencia. El instinto se había activado y era todo lo que lo guiaba. Nadie siquiera intentaría considerarlo, pero el hecho era que Clark era un civil. Uno inconmensurable y poderoso, pero aún así un civil. E iba contra un general entrenado que tenía los mismos dones que él. Cada persona en la ciudad, en el mundo, estaba asustada, pero posiblemente nadie más que la madre de Natasha y Clark sabría que el propio Clark era quizás la persona más asustada de todos. Porque sabía que si fallaba, él, el granjero civil convertido en periodista que luchaba contra el alto general de su pueblo, el mundo y todos en él pagarían el precio final. Era bueno que el símbolo en su pecho fuera un símbolo de esperanza, porque realmente lo necesitarían en este momento. Clint trató de moverse lo mejor que pudo con su pierna rota, mientras seguía los dos misiles que chocaban en el cielo, el sonido atronador resonaba en su cráneo. Ese tipo de basura estaba por encima de su nivel salarial. Era un agente, uno muy bueno, pero cuando se enfrentaba a otros humanos. A veces se pueden hacer una o dos excepciones.
Podía disparar una flecha contra un asno feo Chitauri y nada le daba tanta satisfacción como dejar caer a Loki del cielo con una flecha explosiva. Pero ¿qué diablos esperaba Fury que hiciera contra seres que podían volar más rápido que una bala y desviar misiles en la cara? Nat lo había dicho una vez y tenía toda la razón. No estaban entrenados para este tipo de cosas. Esto era monstruos y magia y extraterrestres y estaba harto de eso. Necesitaba unas vacaciones. Necesitaba quedarse al menos un fin de semana con Laura y los niños. Pero para que eso sucediera, el super niño tendría que ganar esta pelea y si había algo que a Clint no le gustaba era poner la seguridad de su familia en manos de un desconocido. Pero, ¿qué opción tenía cuando se enfrentaba a monstruos, magia y extraterrestres? Steve Rogers levantó su escudo sobre su cabeza, protegiendo a 2 civiles de los escombros que caían, mientras los alejaba de los edificios destruidos. Una especie de rayos de energía roja habían golpeado un edificio no hace mucho tiempo, cortándolo como si fuera un cuchillo caliente cortando un trozo de mantequilla y golpeando 3 edificios más después de eso. Por suerte, solo el primero se derrumbó. El caos era absurdo. La gente corría por todas partes sin saber qué hacer. Steve intentaba llamarles la atención, que los siguieran, que se calmaran. El subterráneo probablemente era un buen plan de escape en este momento, y él estaba gritando órdenes a los oficiales de policía en la escena para que llevaran a los civiles allí. Era la invasión de Loki de nuevo. Excepto peor, si eso fuera posible. Cuando la nave que disparaba el gran láser azul fue neutralizada, Steve pensó que todo había terminado. Casi todos los hostiles habían sido derrotados y el único que quedaba era el General Zod contra cada uno de ellos. ¿Qué tan malo podría ser eso? Muy mal, aparentemente. Steve se había jactado ante Fury una vez de que no había nada más que pudiera sorprenderlo, no después del suero del supersoldado, Hydra, el Tesseract y haber sobrevivido congelado durante 70 años. Fury demostró que estaba equivocado con el Helicarrier poco después, eso era cierto, y luego Thor y Loki lograron sorprenderlo nuevamente al unir la mitología y los extraterrestres en la historia. Y finalmente, después de todo eso, Steve volvió a pensar que lo había visto todo. Se equivocó una vez más. Lo que estaban haciendo Clark y el General Zod era increíble. Por primera vez desde el Super Soldier Serum, Steve se sintió como el niño flaco que alguna vez fue, lleno de coraje pero sin la fuerza real para marcar la diferencia. El simple hecho es que no había nada que pudiera hacer contra ese tipo de poder. Era como intentar enfrentarse a Thor o a Hulk con las manos desnudas. Ciertamente podría arriesgarse, pero el éxito estaba lejos de ser el resultado más probable. Respiró hondo, calmándose. Entrar en pánico ahora no ayudaría a nadie. Las cosas no estaban perdidas. Clark estaba luchando con todas sus fuerzas en este momento y confiaría en el niño. No podía decir que lo conocía muy bien, pero sentía que Clark, a pesar de ser un extraterrestre, se parecía mucho a él. Él estaba allí, arriesgando su vida desde el principio, luchando contra su propia gente para proteger a la humanidad. Sí, Steve iba a confiar en él para detener a Zod. Tal vez él y el resto de los Vengadores no tenían el poder para unirse a la lucha en este momento, pero comenzaron como un equipo y el niño era parte de eso. Solos no podían hacer nada, pero juntos sí. ¿Quién sabe? Los Vengadores lo habían hecho una vez. La mente del Dr. Banner funcionó en su nivel más instintivo cuando se transformó en Hulk. Entonces, en lugar de una mente brillante, superior en su campo, Hulk se parecía más a un animal inteligente. Gruñidos en lugar de discurso, acción y reacción en lugar de planificación, emociones en lugar de racionalidad. Excepto que, a diferencia de otros animales, no poseía exactamente un instinto de lucha o huida. Su único instinto era pelear y pelear. Por eso, a falta de una palabra mejor, Hulk estaba frustrado por cómo iban las cosas. Era fuerte, demasiado fuerte. Era rápido. Podía saltar sobre edificios. Pero volar no pudo. Y por eso estaba obligado a permanecer clavado en el suelo, como un gato obligado a ver volar a un pájaro. Y lo estaba cabreando. Sus músculos temblaban con la necesidad de aplastar. No era simplemente ira, no era simplemente furia, era su instinto de golpear, desgarrar y destruir a su presa hasta que no quedara nada más. Hulk estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido. Se le estaba negando la oportunidad de pelear y eso lo estaba volviendo loco. En el fondo de su mente, el Dr. Banner estaba tratando de calmarse, tratando de controlarlo antes de buscar otro objetivo para desahogar sus frustraciones y convertirse en un riesgo.
Por supuesto, sus pensamientos no eran tan detallados como le gustaría, el lado de Hulk de su mente estaba en control, pero la sensación general que tenía era que esto necesitaba parar. Hulk estaba sufriendo porque no podía luchar. El Dr. Banner sufría porque lo necesitaba. Desde el fondo de sí mismo, Bruce simplemente rogó que esto terminara. Lo más rápido posible. ¡Santa Madre!, exclamó Jessica Jones, por lo que pareció ser la 100ª vez, incapaz de parpadear mientras veía a Clark ser arrojado a través de un edificio con tanta fuerza que cruzó por el otro lado y siguió golpeando los otros edificios detrás de eso. Jesús, jodido Cristo. No podía creer lo que estaba viendo. Lo que estaba sucediendo justo ante sus ojos era simplemente demasiado. En un gesto automático, su mano se cerró con más fuerza alrededor de la de Trish, mientras sus piernas dejaban de moverse por el impacto de ver a su amiga golpeando edificios como una bola de boliche. Todos los que hablaron con Jessica durante más de un minuto pudieron notar que era pesimista. Por supuesto, ella nunca lo admitiría. No era pesimista, replicaría, sino realista. No era su culpa que la realidad fuera, por su propia naturaleza, una porquería. Entonces, cuando las luces de su apartamento se apagaron y su televisor se volvió borroso sin razón aparente, lanzando una amenaza bastante ominosa para todo el mundo por parte de lo que parecía ser un extraterrestre psicótico, supo que estaban jodidos. Era el incidente de nuevo. Pero peor, mucho peor. No solo porque el nivel de destrucción fue mayor. No solo porque los Vengadores parecían tan desesperanzados como todos los demás. No porque pareciera amenazar a todo el mundo a la vez, en lugar de una sola ciudad. Era peor porque todo estaba ocurriendo directamente contra alguien a quien ella consideraba un amigo. Y tan fuerte como era, no había absolutamente nada que pudiera hacer para ayudar. Así que tal vez ella era una maldita. Ella no lo negaría. De hecho, Jessica sería la primera en admitirlo. Era violenta, de mal genio, alcohólica y completamente jodida de la cabeza. Le gustaba muy poca gente. Pero las personas que le gustaban, las personas que consideraba amigos y familiares, las mataría y moriría con gusto. Y ver pasar todo este desastre sin poder ayudar era como tener una bala atravesándole el pecho. Como ver un coche que viene en tu dirección sin tiempo para esquivarlo, como ver tu casa incendiarse y no poder apagarlo, como estar demasiado lejos para evitar que un amigo se caiga por las escaleras. Como ser controlado por Killgrave de nuevo, forzado a mirar detrás de tus propios ojos mientras tu cuerpo hacía cosas terribles sin poder hacer nada para detenerlo. Tenemos que irnos, Jess. Trish dijo, con urgencia, empujando su mano. Tenemos que salir de aquí. Jessica no se movió ni respondió durante unos segundos. Respiró y cerró los ojos. Y luego se volvió, llevándose a Trish con ella. No podía ayudar a Clark, pero podía ayudar a Trish ahora mismo. Clark se ocuparía de esto, patearía el trasero de ese tipo de vuelta al espacio. Y cuando eso terminara y él regresara, entonces ella le daría un puñetazo en la cara por preocuparla de esa manera. Solo esperaba no volver a romperse los dedos. Jarvis, necesito ojos en ellos. Le gritó Tony Stark a su inteligencia artificial, mientras intentaba hacer algunas reparaciones de campo críticas en el traje. Enlaza cada satélite, cada cámara en esta ciudad, todo lo que pueda grabar que puedas encontrar. De inmediato, señor, respondió Jarvis, transmitiendo las imágenes al casco de Tony. Esto no podía estar pasando, no otra vez, pensó Tony. Era como una de sus pesadillas desde el incidente, excepto que en realidad nunca soñó algo tan horrible. Sacudiendo la cabeza, volvió a tratar de arreglar sus repulsores, tratando de mantener su mente ocupada para evitar enloquecer. Eso era algo que realmente no podía pagar en este momento. Señor, parece que abandonaron la atmósfera, dijo Jarvis, atrayendo la atención de Tony hacia las imágenes en su pantalla. Vio a Zod agarrar a Superman y básicamente explotar hacia el cielo. Después de unos segundos sin actualizaciones, Jarvis agregó: perdimos un satélite. Tony levantó una ceja. ¿Estaban peleando en el espacio? ¿Podrían los kryptonianos sobrevivir en el vacío? Bueno, ¿a qué no pueden sobrevivir? Después de lo que hicieron contra él y su armadura, incluso contra Hulk, Tony no estaba increíblemente sorprendido de descubrir una habilidad más que parecían poseer. Señor, volvieron a entrar en la atmósfera. Están perdiendo altura rápidamente. Y luego pudo verlos de nuevo, como un meteorito cayendo del cielo, quemando escombros a su alrededor mientras las llamas parecían rodear sus cuerpos.
Los pedazos de lo que probablemente era su propio satélite destruido cayeron por toda la ciudad, chocando contra los edificios, y los kryptonianos continuaron su descenso, brillando en rojo como una estrella fugaz. De hecho, pudo escuchar cuando chocaron contra el suelo, todo temblando por un momento. Por un segundo, Tony volvió a cerrar los ojos. Dejó de tratar de arreglar sus repulsores y solo se concentró en su respiración, tratando una vez más de controlarse. Ser el hombre que Pepper se merecía. Ser el hombre de hierro, miembro de los Vengadores. Ser el hombre que sabía que podía ser, con o sin armadura. Porque admitió completamente, aunque solo fuera para sí mismo, nunca sintió tanto miedo como en ese momento. Atravesaron el techo de cristal y derribaron una estatua cuando la base de piedra se rompió. Rápido como un rayo, Clark arrojó a Zod y voló contra él, golpeándolo contra el suelo y golpeando su cabeza contra el suelo hasta que se rompió la cánica. Clark usó toda la fuerza que pudo reunir para sujetar a Zod. Lo agarró por el estrangulamiento, sus músculos se tensaron con el esfuerzo de simplemente mantenerlo en el suelo, para evitar que volara y comenzara a matar gente de nuevo. Zod, obviamente, luchó por escapar, gruñendo por el esfuerzo, la rabia ardiendo dentro de él. Sin embargo, incluso eso resultó inútil, porque Clark no se movió ni un segundo. Pero, ¿cuánto tiempo podría retenerlo? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Zod logró deshacerse de él y siguió su camino de destrucción? No vendría ayuda, Clark lo sabía. No porque no hubiera gente dispuesta a ayudar, sino porque simplemente no tenían la fuerza para ayudar. No había una fuerza policial allí para esposar a Zod, agentes de S.H.I.E.L.D. para llevárselo. No había una sola prisión en todo el mundo capaz de asegurar a un ser como Zod. Zod dejó de luchar por un segundo y miró a las personas que aún estaban allí. A Clark se le cortó la respiración cuando se dio cuenta de lo que estaba pensando el general. Con ojos de loco, Zod trató de mirar a Clark lo mejor que pudo mientras lo sujetaban. Si amas tanto a este pueblo, puedes llorar por ellos. Y salió fuego de sus ojos contra una familia asustada. Clark usó toda su fuerza para tirar de la cabeza de Zod, para tratar de evitar que los rayos de energía golpearan a la familia. El calor de la vida comenzó a romper la pared de piedra, mientras la familia se abrazaba, tratando de hacerse lo más pequeños posible. Zod luchó con todas sus fuerzas también, los rayos movían lentamente en su dirección. No hagas esto. Clark gritó, desesperado. Deténgase. La familia estaba llorando, cayendo al suelo mientras se alejaban de los rayos de energía, el padre empujaba a su esposa e hijos mientras suplicaban clemencia. Agáchate. Zod ni siquiera dudó. Nunca. Los rayos estaban a centímetros de la familia, las chispas volaban, los gritos estaban más aterrorizados que nunca. Zod no se detendría. No hasta que el último de ellos estuvo muerto, Clark finalmente aceptó. No hasta que la Tierra estuviera tan desprovista de vida como Krypton. Así que cerró los ojos, las lágrimas cayeron por su rostro, y tomó su decisión. El sonido de la rotura del cuello de Zod perseguiría sus pesadillas por el resto de su vida. Capítulo 2, llegando a Nueva York antes de la invasión kryptoniana. Clark no pudo evitar abrir una gran sonrisa al mirar la hermosa ciudad. Nueva York, la gran manzana, la ciudad más poblada de todos los Estados Unidos de América. Nunca había visto algo así. Por supuesto, haber vivido la mayor parte de su vida en Smallville lo haría aún más impresionante. No es que Clark no se hubiera ido antes. Después de todo, había viajado una buena parte del mundo, mientras buscaba rastros de sus orígenes, pero definitivamente nunca se había quedado en las grandes ciudades y ciertamente no en una tan impresionante como esta. Mientras caminaba por las calles, con su gran bolsa de viaje sobre los hombros, trató de disfrutar de las vistas, lo mejor que pudo. Había gente por todas partes, chocando unos con otros, mientras caminaban por las aceras. Carros, buses, motos llenaban las calles, el ruido que hacían envolvía el aire. La música sonaba a todo volumen desde el interior de las tiendas, de todo tipo. El olor de diferentes tipos de alimentos acarició la nariz de Clark, haciendo que su estómago gruñera. Todo era tan diferente de Smallville y los otros lugares en los que había estado que bien podría estar en otro planeta. Pero, a pesar de todas esas diferencias, Clark estaba realmente emocionado de mudarse a la gran ciudad, de comenzar esta nueva etapa de su vida, de perseguir su sueño de convertirse en periodista. No sería fácil, lo sabía. A pesar de todo su trabajo en el periódico de la escuela secundaria y los varios cursos de periodismo que tomó, Clark todavía no tenía ninguna experiencia real.
así que se mudaba a una nueva ciudad, sin trabajo garantizado, sin referencias previas más allá de sus viejos artículos y sin conocer a nadie en la ciudad. Y en esta economía, o eso le decían todos en cada oportunidad que tenían, nadie estaba contratando. Pero Clark no dejaría que esto lo deprimiera. Tenía talento y tenía voluntad, eso era todo lo que un hombre honesto necesitaba para triunfar en la vida, solía decir su padre. Y, por supuesto, estaba la verdadera razón por la que quería ser periodista. Era un trabajo en el que podía mantener la oreja pegada al suelo, donde la gente no lo miraría dos veces cuando quisiera ir a algún lugar peligroso y empezar a hacer preguntas. Un trabajo que le daría la oportunidad de hacer finalmente lo que sus padres, tanto adoptivos como biológicos, creían que podía hacer: usar sus dones para el bien. Clark se detuvo en el cruce de peatones, esperando que el semáforo se pusiera en verde, su mente divagando por un segundo, recordando cómo terminó donde estaba. Tenía que admitir que era todo un viaje. Después de que su padre, Jonathan Kent, muriera, Clark estaba insensible. Todo lo que era, se lo debía a su familia, y que le arrancaran la mitad de esa familia tan pronto fue un shock. Simplemente no lo vio venir. Un ataque al corazón, probablemente una de las causas de muerte más comunes, si no la más común en el mundo. Y algo que no pudo arreglar, a pesar de tener todos esos poderes. Estaba devastado. Él estaba perdido. Él estaba enojado. Y sobre todo, estaba confundido. ¿Debería haber notado algo? ¿Debería haber esperado eso? Porque no lo hizo, en absoluto. La idea de que su padre falleciera nunca había pasado por su mente, ni siquiera una vez, y Clark no sabía si eso sucedió porque era joven, por lo tanto ingenuo, o si no lo vio porque era un extraterrestre con superpoderes que nunca se enfermó en toda su vida. No es la primera vez que su pasado desconocido lo atormenta con dudas. Él no quería ser diferente. No le gustaba ser otra cosa. No le gustaba no saber lo que era. Y con la muerte de su padre nunca se sintió tan solo con sus dudas. Su madre fue quien lo sacó de su depresión. Y la razón por la que se fue de Smallville. Martha Kent era una mujer fuerte. Y una madre muy aterradora, cuando necesitaba serlo. Le había dicho a Clark, no con demasiada delicadeza, que tenía una opción. Podía quedarse allí, deprimido en su pequeño mundo oscuro, quejándose de todos los problemas que tenía en su vida. O podría levantarse y hacer algo al respecto. ¿No sabes lo que eres? Ve a buscar pistas a ver si descubres algo. ¿Te sientes triste porque eres diferente? Todo el mundo es diferente, crece, sé tu propio tipo de único. ¿No puedes entender a la humanidad porque no eres uno? Entonces sal de tu burbuja y trata de aprender algo útil de otras personas. ¿Te sientes inútil porque no puedes ayudar a todos? Perfecciona tus habilidades y úsalas para ayudar a los que puedas. Clark sonrió un poco pensando en su madre. Era una persona encantadora, pero podía asustarlo incluso a él, un extraterrestre a prueba de balas, cuando tenía que hacerlo. Ella fue la que le dio el empujón que necesitaba para salir al mundo. Y salir lo hizo, durante años, aprendiendo todo lo que podía, entrenando sus habilidades, buscando pistas de su pasado. Sorprendentemente, terminó aprendiendo más sobre su propia moral que cualquier otra cosa, al menos al principio. Descubrió que le gustaba ayudar a la gente. Y así lo hizo, tantas veces como pudo. Fue al hacer eso que Clark observó algo valioso. Las buenas acciones generaron buenas acciones. Todo lo que algunas personas necesitaban para comenzar a hacer buenas obras por sí mismos era un pequeño empujón, un pequeño ejemplo, un poco de ayuda. Y a veces, en un mundo que la mayoría de las veces podía ser implacable y duro, eso era lo más difícil de encontrar. Entonces, cuando Clark finalmente regresó a Smallville, lo hizo con la sensación de un trabajo bien hecho. Había hecho lo que se había propuesto hacer. Y ver la sonrisa cómplice de su madre cuando la abrazaba hizo que todo valiera la pena. Como si ella supiera, todo el tiempo, que él tendría éxito. Aparentemente, el único que necesitaba pruebas era él. Pasó un par de meses en Smallville después de regresar, contándole a su madre todo lo que había aprendido y visto, sobre sus experiencias y su pasado, sobre su familia biológica y su gente. No es que no se lo hubiera dicho antes, una versión abreviada aquí y allá cada vez que llamaba a casa, pero nada podía vencer a sentarse y hablar, mientras comía un trozo de tarta de manzana. Él era feliz. Su madre estaba feliz. Y por primera vez desde la muerte de Jonathan Kent, Clark sintió que finalmente podía seguir adelante sin esa bolsa de ladrillos en el pecho. Lo que lo llevó, finalmente, a Nueva York. Para, con suerte, el comienzo de una carrera exitosa.
Pero primero, antes de intentar convertirse en un periodista legendario, Clark necesitaba encontrar un lugar para vivir. Y probablemente había un lugar donde alguien sin trabajo, sin dinero familiar y con ahorros limitados provenientes de trabajar en cafeterías podría buscar en Nueva York. El vecindario que casi fue borrado del mapa durante el incidente. Hell's Kitchen. Caminando por las calles de Hell's Kitchen, Clark pudo entender por qué los precios eran tan favorables a sus bolsillos. El lugar había sido el más afectado durante la batalla de Nueva York. Dondequiera que mirara había señales de la pelea. Edificios destruidos, escombros aún en las aceras, grandes grúas haciendo reparaciones, los Vengadores habían salvado el mundo, pero los alienígenas se habían llevado una parte antes de tirar la toalla. Esa pieza era Hell's Kitchen. Clark sintió que su estado de ánimo decaía un poco. Una invasión alienígena. Una maldita invasión alienígena, honesta con Dios, había ocurrido y él no estaba allí para ayudar. Había ocurrido una invasión extraterrestre mientras él estaba en otro lugar buscando pistas sobre extraterrestres. Si no fuera tan trágico, la ironía lo habría hecho reír. Bueno, eso no volvería a suceder, se prometió Clark. No ahora que había aprendido a volar. Sacudiendo su mal humor, Clark comenzó a acelerar sus pasos. Iba a encontrarse con el agente de bienes raíces que le había alquilado el lugar, y no sería muy caballeroso de su parte hacer esperar a una dama, especialmente en este peligroso vecindario. Susan Harris golpeaba con impaciencia al pie. El señor Kent llegó tarde. Ya era bastante malo estar en esta parte de la ciudad por cualquier cantidad de tiempo, rodeado de los elementos desagradables y el paisaje en ruinas, pero estar aquí esperando indefinidamente era motivo de preocupación. El cambio de Hell's Kitchen tras el incidente podría cuantificarse entre peor y aún peor. Antes no era un mal lugar, lleno de restaurantes de todo tipo, buenos lugares para gente que disfrutaba de la música y todo tipo de espectáculos artísticos y en general lleno de buena gente. Cosas así tienden a cambiar cuando un ejército alienígena cae encima. El daño a Hell's Kitchen fue astronómico. Varias personas perdieron sus casas, los edificios que quedaron en pie estaban en mal estado, se cortaron el agua y la energía, los comercios tuvieron que cerrar sus puertas y la situación ahora no era tan mala como unas semanas después de la invasión, pero tampoco era ni cerca de lo que era antes. Debido a eso, los precios habían bajado tremendamente. Nadie quería quedarse allí. Nadie que tuviera opciones quería mudarse allí. Oferta y demanda. Las cosas mejorarían con el tiempo, esperaba, con la cantidad de trabajo y dinero que Union Allied Construction estaba invirtiendo allí, pero por ahora, los precios eran bajos. Lo que llevó a Susan a su situación actual. Esperar a un cliente que probablemente era pobre como un ratón de iglesia, quien, solo podía esperar, llegaría antes de que la asaltaran. No era una posibilidad tan absurda. Susan Harris pegó como un pulgar dolorido. Rubia, hermosa, vestida con un vestido blanco ceñido al cuerpo y tacones altos negros, estaba rodeada por un grupo de personas con jeans viejos y abrigos andrajosos que iban a trabajar. Dadas las cifras crecientes de violencia y agresiones desde el incidente, bueno, no estaba exactamente loca por estar preocupada. ¿Susan Harris?, preguntó alguien detrás de ella. Finalmente, murmuró, girándose para hablar con el señor Kent, con una mirada irritada en su rostro. Y tan pronto como se giró, el ceño fruncido desapareció, reemplazado por ojos muy abiertos. No esperaba esto, tuvo que admitir Susan. El señor Kent estaba más que caliente. Y ella usó la palabra solo en ocasiones especiales. Alto, cabello oscuro, los ojos azul cerúleo más hermosos, y, tenía músculos. Brazos grandes, definidos y musculosos, y solo podía imaginar lo desgarrado que estaría su estómago. Clark se aclaró la garganta cuando el silencio se prolongó. Señora Harris, siento mucho llegar tarde, dijo tímidamente. Supongo que sobreestimé mi sentido de la orientación. El sonido de su voz devolvió a Susan a la realidad. Sus mejillas estaban un poco rosadas ahora. Para nada, señor Kent, no estuve aquí por mucho tiempo de todos modos, dijo, de repente alegre. Ella extendió su mano. Y es la señorita, añadió inconscientemente, para su eterna vergüenza. Ella negó con la cabeza un poco. Susan Harris, Soluciones de Propiedad de Midtown. Clark Kent, pero por favor, llámame Clark, dijo, estrechándole la mano, con una sonrisa deslumbrante. Manos fuertes, pensó Susan, sosteniéndola un poco más de lo socialmente aceptable. Entonces, ¿este es el lugar?, dijo Clark, ya que aparentemente la mente de Susan estaba en otra parte. Sí.
confirmó rápidamente, girando hacia la entrada del edificio. Durante unos segundos, Clark no dijo nada. ¿Es severo? Sí, severo, y estuvo de acuerdo Susan, aunque la palabra que habría usado es basura. Pero no se deje engañar por el aspecto sencillo del edificio. Independientemente de cómo se vea por fuera, está muy bien ubicado. Hay varios buenos restaurantes aquí, el metro está a pocas cuadras de esa dirección, y por la noche hay algunos buenos bares alrededor, si te gusta ese tipo de cosas. Que nunca se diga que Susan Harris era mala en su trabajo. Bueno, eso no suena tan mal, estuvo de acuerdo, y la miró. Entonces, ¿vamos a entrar? Absolutamente. Cruzó su brazo con el de Clark y lo guió hasta la entrada. El interior estaba tan sombrío como el exterior, pero sin la luz del sol para ayudar. Era un lugar viejo y descuidado. No el más limpio también, notó. Apretó el botón del ascensor lo más rápido que pudo. No hay muchos apartamentos ocupados en el edificio, dijo, mientras Clark miraba a su alrededor. Pero compartirás tu piso con otros 2, si no recuerdo mal. Probablemente sean personas encantadoras. La gente de Hell's Kitchen tiende a ser muy acogedora. Las puertas del ascensor se abrieron y entraron. Cuando llegaron al piso correcto, las puertas se abrieron, mostrando un largo pasillo con puertas a ambos lados y una puerta justo al final. Una mujer venía de ese apartamento. Ahí, ese es uno de tus vecinos, dijo Susan, feliz. La mujer se acercó al ascensor con pasos rápidos. Tenía cabello negro, piel muy blanca y vestía una chaqueta de cuero negra y jeans viejos. Su rostro, sin embargo, no podía describirse exactamente como algo cercano a dar la bienvenida. Buena mañana, ¿no cree? Vete al diablo, interrumpió la mujer, pasando junto a ellos y entrando al elevador. Susan compartió una mirada nerviosa con un Clark con los ojos muy abiertos. Los lunes, ¿verdad? Pueden sacar lo mejor de nosotros. Maldita sea esta gente, pensó Susan. Si Clark no hubiera hecho ya un depósito, probablemente haría una huida. Este edificio era terrible y aparentemente estaba lleno de chiflados agresivos. Exteriormente, sin embargo, mantuvo una cara fría. Ya estaban allí, ya nada podía salir mal. Alcanzó su bolso para sacar las llaves del apartamento cuando llegaron frente a él. La puerta, sin embargo, parecía estar abierta y solo medio cerrada. Frunciendo el ceño, abrió, solo para saltar hacia atrás cuando un hombre se levantó del sofá y le apuntó con un cuchillo. ¿Qué haces en mi apartamento? Ni siquiera se dio cuenta cuando Clark se paró frente a ella. Ella fue bloqueada repentinamente por su amplia espalda. Dios mío, esto no podía estar pasando. No quería que la apuñalaran, y menos en un lugar como Hell's Kitchen. Buscó frenéticamente su teléfono, lista para llamar al 911, solo para ser detenida por un Clark alarmantemente tranquilo. Oye, no hay necesidad de eso, dijo con una sonrisa, caminando hacia adelante. Él no nos va a atacar, solo lo sorprendimos, ¿verdad? Clark siguió caminando, sin vacilación, sin señal alguna de miedo. Y a pesar de la situación, Susan de repente se sintió completamente segura. Entonces, ¿cuál es tu favorito? ¿Crujiente o suave? Por un segundo, Susan no entendió, hasta que notó el frasco de mantequilla de maní en la mano del hombre. El cuchillo que tanto temía era un cuchillo de cocina que él solo estaba usando para comerlo. Crujiente, por supuesto, murmuró el hombre, volviendo a colocar el cuchillo en el frasco y rascándose la nariz. ¿Hay alguna otra forma de comerlo? No en lo que a mí respecta, dijo Clark, todavía sonriendo, deteniéndose frente al hombre. ¿Y cómo te llamas? El hombre vaciló por un segundo, mirando a Clark. Parecía terriblemente enfermizo, especialmente estando tan cerca de un hombre grande y fuerte como lo era Clark. Era delgado, de piel negra, no era particularmente alto y tenía un afro muy alto. También era, sin duda, un yonki. Malcolm, murmuró. Soy Clark, extendió su mano y, después de un momento, Malcolm se la estrechó. Creo que soy tu nuevo vecino. ¿Sí? Sí. Pero, la cuestión es que estoy casi seguro de que este apartamento aquí es el que estoy alquilando. ¿Crees que es posible que te hayas confundido y hayas entrado en el equivocado? Malcolm se encogió de hombros sin comprometerse. Sucedió antes. Clark sonrió de nuevo. Un amigo mío entró en el aula equivocada una vez, cuando éramos niños. Regresó todo el camino y se sentó. Pueblo pequeño, la gente se ríe de esto hasta el día de hoy. Incluso Susan sonrió. El buen humor de Clark era contagioso.
Entonces, ¿por qué no te ayudo a llegar a tu apartamento para que pueda dejar que esta encantadora dama regrese a su trabajo? Está bien, asintió Malcolm. Susan se hizo a un lado y observó cómo Clark guiaba al hombre obviamente alto de vuelta a su apartamento, con el tarro de mantequilla de maní en la mano. Reprimió una sonrisa cuando el hombre volvió a girar hacia el lado equivocado, tratando de entrar al apartamento del que habían visto salir a la mujer antes, y Clark tuvo que girarlo hacia el otro. Cuando regresó, Susan no pudo contenerse más. Señor King, lo siento mucho por esto. Dijo, rápido, antes de recuperar sus sentidos. Este lugar es horrible. Tienes un vecino maleducado de un lado y un yonki del otro, las calles no son seguras, él la interrumpió con una mano en su hombro. Oye, está bien. No está tan mal. Estoy seguro de que después de una buena limpieza este apartamento estará como nuevo. Malcolm no es un mal tipo, solo un poco confundido. Y la mujer, bueno, tenías razón, los lunes pueden ser duros. Este hombre era un santo, pensó Susan. Sé que no puedo esperar mucho con un presupuesto como el mío. No tiene que disculparse, señorita Harris, hizo lo mejor que pudo y estoy feliz. Podría haber llorado en ese momento y lugar. Esperaba que Nueva York no lo destrozara. Probablemente era la persona más amable que había conocido. Bueno, Clark, si estás satisfecho, yo también lo estoy. Aquí están tus llaves, dijo, entregándole las llaves. Pero debo decir, si hay algún problema, llámame y veré qué puedo hacer. ¿Está bien? Él le dedicó una hermosa sonrisa y volvió a estrecharle la mano. Lo prometo. Y gracias, señorita Harris. Ella vaciló antes de volverse, luego añadió. Y, ya sabes, si necesitas que alguien te muestre los alrededores, llámame también. Y antes de que pudiera responder, ella le dedicó una sonrisa descarada y se fue. Clark estaba un poco sorprendido. Definitivamente ya no estaba en Kansas. Sacudiéndose de su estupor, pero aún con una gran sonrisa en su rostro por haber sido invitado por una hermosa mujer, Clark se giró para mirar su apartamento. A pesar de sus palabras tranquilizadoras a la señorita Harris, el apartamento no era gran cosa. Una sala de estar, una cocina, un dormitorio y un baño. No había televisión, era pequeña, oscura, y los muebles bien podrían pertenecer a una casa de la antigua URSS. Estaba bastante seguro de que la nevera en realidad era de Alemania Oriental. Bueno, no había nada que pudiera hacer por ahora. Arrojó su bolso en el sofá, lo abrió y usó su supervelocidad para colocar sus cosas en los lugares designados por todo el apartamento en unos segundos. Mañana tendría que comprar comida y productos de limpieza. Y una escoba, no podía olvidar una escoba, porque la cantidad de polvo que levantaba cuando corría le hacía sentir como si estuviera en medio de una tormenta de arena. Pero ahora no había tiempo para limpiar su nuevo hogar. Ahora, Clark estaba saliendo y, con suerte, cuando regresara, estaría empleado. Sacó la lista de su bolsillo donde había escrito los nombres y direcciones de los principales periódicos de Nueva York, abrió la puerta y salió. Hoy iba a ser un buen día, pensó Clark. Natasha Romanoff caminó rápidamente por los pasillos de The Triskelion, la sede de Shield en Washington, D.C. Sin embargo, tan rápido como ella caminaba, las personas que se cruzaban en su camino se apartaban aún más rápido de su camino. Natasha era una mujer intimidante. Hubo varios factores que contribuyeron a ello, como su confianza, su apariencia fenomenal, su inmensa agudeza y perspicacia, su actitud sensata y su pertenencia a los Vengadores. Su habilidad para matar a cualquier persona, armada o desarmada, entrenada o no, usando cualquier tipo de arma o simplemente sus propias manos probablemente también fue un factor. Se detuvo frente a una puerta y tocó, entrando poco después, sin esperar permiso. ¿Usted llamó?, preguntó, con una pequeña sonrisa en su rostro. Nick Fury ni siquiera giró su silla. Tengo un trabajo para ti, dijo, todavía mirando a través de la gran ventana de su oficina. La oficina de Fury era una hermosa habitación, modestamente amueblada, luminosa y con mucho espacio. Había pantallas en la pared frente a su escritorio y, detrás, una impresionante vista de la ciudad. Natasha caminaba con la seguridad de quien ha estado allí varias veces y se sentó en una silla junto al escritorio de Fury. Espero que sea mejor que el anterior, dijo, acomodándose en la silla de cuero. ¿Te imaginas lo tedioso que era observar al contador de la mafia? El hombre era tan predeciblemente aburrido que un día confundió el edulcorante con azúcar después de verterlo en su café y, en lugar de beberlo, compró otro. De hecho, pensé me estabas castigando por algo. Nick le dio una pequeña sonrisa.
No todos pueden ser invasiones extraterrestres, ¿verdad? Bueno, si esas son mis dos opciones, me quedo con el contador, puso los ojos en blanco. Pero veremos cuánto tiempo toma hasta que desee otra invasión alienígena sobre nosotros. ¿Qué tal algo intermedio? Preguntó Furia. Natasha levantó las cejas ligeramente, aunque por dentro se sintió un poco más sorprendida que eso. ¿Qué quieres decir? Fury giró uno de sus monitores para que ella pudiera verlo. Hace 3 meses y medio, el ejército canadiense encontró algo enterrado en una gruesa capa de hielo en la isla de Ellesmere. No tenían el equipo necesario para saber qué era exactamente, por lo que hicieron una operación conjunta con el ejército estadounidense para averiguar qué era. Ellos podrían. ¿No enviamos a nadie con ellos? Natasha preguntó, sus ojos en la pantalla. Por supuesto que lo hicimos, solo que no oficialmente. Pero una asociada nuestra anterior fue invitada debido a su experiencia. La doctora Jane Foster y, por supuesto, su asistente, la señorita Darky Levis. Según tengo entendido, intentaron contactar a Eric Selvig. Pero como probablemente sepas, todavía se trata a sí mismo por el número que Loki hizo en su mente. Le gustaba cada vez menos a dónde iba esto. ¿Qué podría saber un astrofísico sobre un objeto atrapado en el hielo? Preguntó ella, ya adivinando la respuesta. Él no la defraudó. No se trataba de dónde estaba el objeto en ese momento, sino dónde estaba hace 20.000 años. Fuera de este planeta. Hubo un torrente de maldiciones en ruso. Sí, eso fue exactamente lo que dije también, solo en inglés. Fury respondió, riendo irónicamente. Pero espera, se pone aún mejor. Un día después de que llegó el Dr. Foster, hubo un gran temblor. Los especialistas habrían pensado que era un terremoto, si no fuera por el hecho de que varias luces se encendieron debajo del hielo y, de repente, una nave extraterrestre se elevó al cielo y desapareció en la noche. Sus ojos se cerraron por un momento mientras se abstenía de maldecir de nuevo. ¿Perdieron una nave alienígena? Preguntó ella, su voz perfectamente tranquila. Lo hicieron, confirmó Fury. No estaban exactamente equipados para perseguirlo y la nave simplemente no aparece en nuestros sensores. O se enterró en el hielo o su tecnología es demasiado avanzada para que la nuestra la note, completó. Precisamente. No tenemos idea de dónde está esta cosa, inclinó la cabeza, pero al menos no está matando gente. Nadie allí murió, la nave simplemente despegó. Romanov estudió la pantalla de nuevo, viendo las imágenes granuladas de la nave. ¿Cuál es la otra pista que tienes entonces? Preguntó, sabiendo que estaba allí por una razón. Furia sonrió. Hay uno. Las fuerzas canadienses contrataron a una empresa llamada Arctic Cargo para transportar todo lo que necesitaban. Había 67 trabajadores cuando llegaron. Después de que el barco partió, solo había 66. Después del análisis, llegamos a la conclusión no tan sorprendente de que sus documentos eran falsos y eso nos dejó sin nombre ni foto. ¿Cómo sabes que no es simplemente un ilegal que se fue después de que las cosas se calentaron demasiado? Por el testimonio del viejo amigo de nuestro dios nórdico, Darky Levis. Ni siquiera puedo empezar a citar de memoria, así que déjame leerlo. Aquí está, miró el texto en la pantalla y leyó. Él salvó totalmente nuestras vidas cuando el robot asesino atacó y casi mata a Jane. Simplemente apareció y arrancó la cosa en dos con sus propias manos. ¿Cómo se veía? Vaya, ¿por dónde empiezo? Él era un hombre de pelo oscuro, macizo, de ojos azules, y quería morderlo. Le dije a Jane que tenía que hacerlo, que no podía quedarse con todos los extraterrestres atractivos para ella misma. ¿Y cómo lo sé? ¿Él es un extraterrestre? Esa es una pregunta estúpida. Operó a Jane con ojos láser. Fue Arg y destruyó un robot. ¿Qué más podría ser? Capitán Canadá, quien también estaba congelado en hielo. Fue un testimonio del entrenamiento de Natasha que no se rió cuando Fury leyó eso. Entonces, ¿un extraterrestre que parece un humano con cabello oscuro y ojos azules, es fuerte y tiene ojos láser robó la nave? Preguntó Natasha. Y antes de eso, trabajaba para Arctic Cargo con documentos falsos. Bueno, es una pista. Aunque probablemente debería hablar con el Dr. Foster y la señorita Lewis, es posible que sepan más. Fury asintió y de repente se puso muy serio. Necesitamos encontrar a este hombre, Romanov. Tenemos un alienígena con fuerza y motivaciones desconocidas que está en posesión de una nave alienígena dentro de nuestro planeta. Si no nos ocupamos de esto rápidamente, podría convertirse en otro incidente. Natasha se levantó. No puedo creer que lo llamen el incidente, dijo, mirando a Fury.
Estuve allí, recuerdo que fue un poco más que un simple incidente. Miró a Furia. Y no tengo intención de dejar que algo así vuelva a suceder. Diciendo esto, Natasha Romanoff dio media vuelta y salió de la habitación. Ya echaba de menos al contador.